Deleitados se encuentren una vez más en esta sesión clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal, parte especial, y al público en general. Clases estas que eh, se pueden encontrar pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse, participar en el mismo y encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Esta clase de hoy se está impartiendo el miércoles 13 de diciembre de 2023. Bueno, estimados míos, habida cuenta que esta sesión forma parte dentro de esta categoría multimodal, es decir, dentro de esta categoría en la cual hay clases presenciales y hay clases virtuales. En primer lugar, me van a disculpar por alguna ausencia que haya podido tener durante las clases virtuales o presenciales. Estamos en diciembre, el mes de diciembre es un mes particularmente complicado en cuanto a asuntos personales, asuntos que hay que atender de última hora en los tribunales, se van las vacaciones, audiencias y además festividades a los cuales a ti te convocan y de verdad que el último día, el último mes para compartir y queda muy mal y generalmente están ubicados en los días de semana. Nadie se pone a estar compartiendo los fines de semana de diciembre, generalmente son los días de semana, lo cual me han impedido. Inclusive mis alumnos, no sé si para bien o para mal, si se van a alegrar o no, pero creo que mañana miércoles 14 de diciembre, tampoco voy a poder asistir a la clase presencial. Entonces, yo no sé si las autoridades van a fijar para clases la semana siguiente, pero mañana también me resulta imposible. Tengo cumpleaños de mi hermana y de verdad, apenas somos 3 hermanos, y entonces, bueno, eh, tengo que ir a compartir, pues, y es en horas de la tarde. Entonces, mañana miércoles 14 de diciembre no iré a la clase presencial. Espero me sepan disculpar. Decía yo que la clase anterior a esta virtual habíamos abordado allá en el salón de clase, en el aula 7, el homicidio culposo. Y casi que el abordaje del homicidio culposo, luego de haber abordado las diferentes hipótesis de ese homicidio intencional propiamente dicho, artículo 405, el homicidio calificado del artículo 406, el homicidio agravado del artículo 407, me estoy refiriendo obviamente al Código Penal, el homicidio concausal del artículo 408 y el homicidio culposo. Y lo último que abordamos fue el homicidio culposo allá en la clase presencial. Casi eso funcionaba como una anécdota, casi como una excusa. El abordar el homicidio culposo casi es una excusa para abordar lo realmente importante, que es el adentrarnos dentro de esta categoría, dentro de este instituto un tanto novedoso, un tanto contradictorio, un tanto paradójico, que es el homicidio a título de dolo eventual. Es decir, ya yo tengo, bueno, años, ya casi más de una década abordando el tema más de una década, yo creo que son 2 décadas, desde allá, desde el año 2000, abordando el tema del dolo eventual, porque precisamente es a partir de una decisión mía dictada como magistrado en la Corte de Apelaciones, en la Sala 5 de la Corte de Apelaciones Penal de Caracas, es que se originó la primera incorporación a nivel jurisprudencial, por lo menos de parte del máximo tribunal de nuestro país, de esa categoría del dolo eventual. Por cierto, ese criterio del año 2000 no fue acogido unánimemente con posterioridad y después vino a retomarse en el año, casi 10 años después, en el año 2009, la categoría del dolo eventual, y esta vez ni siquiera por la Sala de Casación Penal, sino por la Sala Constitucional. Entonces,
Ustedes ya han abordado conmigo el tema del dolo. Recordemos que ese dolo yo no lo quiero circunscribir exclusivamente al ámbito del homicidio, pero es lo que me permite un tanto explicar, porque aquí estamos abordando dentro de la parte especial el homicidio. Con ello le estoy diciendo que la posibilidad del dolo eventual pudiera estar presente en cualquiera de los otros delitos, pero como estamos ahora subrayando las familias del homicidio, la familia de delitos que conforman el homicidio, nos corresponde el abordaje de ese homicidio a título de dolo eventual. Y sobre todo porque en el ejemplo del homicidio fue que la sala constitucional, si quiere la sala de casación penal, estructuró todo un precedente vinculante que ya definitivamente vamos a dejar de lado aquella consideración de que no existe el dolo eventual porque no es una categoría típica en el ámbito del derecho penal venezolano. Ya por ahí no nos podemos ir. O sea, esa no es el abordaje del asunto. Esa no es la posibilidad de salirte de la aplicación del dolo eventual en el ámbito de la responsabilidad penal. Por ahí no va el asunto. Es decir, ya existe un precedente vinculante por parte de la Sala Constitucional. Pero vamos primero a abordar, a tratar de desagregar, ¿verdad? La frase, eso es el dolo eventual, pero no sin antes, yo creo que es importante que asumamos algunas orientaciones con respecto a la doctrina en materia de dolo eventual. Bueno, en primer lugar está en ya ustedes pueden encontrar, yo he disertado mucho en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte sobre el tema del dolo eventual. Esto no es la primera vez. Y hay dos trabajos que a mí me parece interesante, que uno es del autor español Moisés Sabogal Quintero, que se denomina El homicidio en accidente de tránsito, culpa consciente o dolo eventual. Y ya verán que los ejemplos que se manifiestan en lo que está en el dolo eventual, pareciera que, ¿por qué esto se llama dolo eventual y por qué no se llama dolo vial? Porque pareciera que siempre está ubicado en el ámbito de la ejemplificación a partir de delitos de tránsito, de delitos de conducción, pero en realidad puede estar presente en cualquier otro tipo de homicidio en el ejercicio de una profesión, por ejemplo. Este trabajo es interesante, el de Moisés Sabogal Quintero, y hay otro ensayo que lo pueden encontrar en internet, que está en PDF, que ya tiene cierto tiempo, que es del profesor, de quien era profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli Cafarena, que se denomina El dolo eventual en asesinato, donde definitivamente aquí nos adentra en el tema del dolo eventual desde el punto de vista del homicidio. Esto lo digo yo sin que ustedes sin que ustedes puedan dejar de lado pues los manuales de derecho penal clásico que hemos mencionado, inclusive el manual del doctor Alberto Arteaga, que en su parte general incorpora por primera vez en nuestro ámbito el tema del dolo eventual desde un punto de vista doctrinario, y también pues el manual del doctor Grisanti y los otros trabajos, específicamente el doctor Grisanti, en donde critica la postura del dolo eventual a partir de la definición que del mismo hace la Sala de Casación Penal en diciembre de 2000. Entonces, a mí me encanta abordar esto siempre con una frase del gran maestro Cesare Beccaria, Cesare Bonacera, de los delitos y de las penas, aquella obra clásica de 1764. En todo delito debe hacerse el juez un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general, la menor, la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez se vea constreñido o quiera hacer, aunque no sea más que dos silogismos, se abre la puerta de la incertidumbre. Es decir, aquí la necesidad de la subsunción de una premisa mayor, que es la norma, y que el juez la conoce frente a un hecho que ha sido aportado por las partes, obedece a la circunstancia de que si lo primero que podemos cuestionar en el dolo eventual es el problema de aparente atipicidad del mismo, y que como yo dije, ya eso estaba resuelto por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, primero vamos con la expresión dolo eventual. Y el dolo
lo hemos trajinado mucho en este curso. Recién les envié inclusive una clase primigenia sobre el tema de la culpabilidad a ustedes y que están en mi canal para los que no son alumnos míos. Entonces, aquel dolo que se expresa en el artículo 61 de nuestro Código Penal, en el sentido que nadie podrá ser sancionado si no ha tenido la intención de realizar el hecho que configura el delito, porque el hecho sería una parte de ese delito, pero evidentemente el tema de la causación, el tema de la consecuencia jurídica. Y entonces, fíjate que si el tema de la intención se sinonimiza en el propio concepto de dolo y el adjetivo siguiente, dolo sería sustantivo y el adjetivo siguiente sería eventual, entonces la circunstancia sería que lo eventual se perfila en el ámbito de la intención. Es decir, hay una especie de posibilidad, hay una especie de proporcionalidad de que esa intención no sea preclara y que esté eventualmente concebida. ¿Qué es lo eventual? Entonces los autores se desgranan los sesos hablando de que lo eventual, si el dolo lo integra el elemento cognitivo, ¿verdad? Que sería la representación, y el elemento volitivo, que sería la voluntad, que lo eventual pudiera estar o en el ámbito de la voluntad o en el ámbito de la representación. Es decir, el carácter, digamos, no perpetuo, no estructural, sino coyuntural, propiamente dicho. Es decir, ese carácter aleatorio, un alia, como en la teoría de los juegos, a veces puede ganar, a veces puede perder, y ello no podría estar presente en el ámbito de un tipo del cual se deriva una responsabilidad penal. El derecho penal tiene que estar preclaro, no puede estar circunscrito con eventualidades en las cuales a veces puede ser y a veces no pudiera ser. O sea, en primer lugar hay que afirmar que el concepto dolo eventual es una categoría doctrinaria, es decir, que no hay ninguna norma donde se establezca el carácter eventual de una responsabilidad penal sobre la base de si se quiso o no se quiso realizar un acto antijurídico. Viene del viejo derecho romano, dolus eventualis, ya estaba presente en el digesto romano. Recuerden ustedes aquel corpus juris civilis que fue compilado, ¿verdad? Allá a finales del Imperio Romano, el emperador Justiniano, ya cuando Roma estaba en el llamado Imperio Romano, pero ya no se encontraba dentro de la propia Roma, sino que se encontraba en donde ahora es Turquía, Constantinopla, en donde ahora es Estambul. Entonces, es que aquella compilación justinianea de los códices, de las novelas, de la doctrina, bueno, y ya en el viejo derecho romano se hablaba de dolus eventualis. En el ámbito alemán, la famosa expresión Bedingungsbotschaft. Entonces, es una categoría doctrinaria dentro de un sistema que implica que la explicación, implica que la explicación esté dado en circunstancias de análisis, no solamente vinculado al ámbito de lo jurídico, sino al ámbito de lo social, pero que evidentemente ha de tener un sustento en una referencia normativa. Fíjense que el ámbito del derecho, en el derecho venezolano, es una categoría que comienza a inscribirse en el ámbito venezolano a partir de una referencia académica, es decir, pareciera que tuviese como un sustento escolástico, pero cuando ya en la sentencia 490 de 2011 de la Sala Constitucional ya le incorpora como un precedente vinculante, ya el asunto no queda en el simple ámbito académico, en el simple ámbito universitario, en los pasillos de una universidad. Aquí, evidentemente, hay muchas cosas que habría que analizar. Ya no podemos seguir hablando del problema de atipicidad, porque ya se incorpora como un jurisdatio. Recuerden que las decisiones que provienen de los tribunales, que no sea la Sala Constitucional, es jurisprudencia.
si se es pacífica, constante, ininterrumpida, bueno, causa un precedente vinculante. En cambio, en la sala constitucional basta una sola vez, un jurisdictio, una sola vez que se haya dictado un fallo y ya crea un precedente vinculante. Ya como que en Venezuela hay dos sistemas jurídicos, el sistema jurídico estatuido y el sistema jurídico de carácter consuetudinario. Entonces, lo eventual implica pues evidentemente que debe haber una probanza, la prueba del dolo, así como es muy cuesta arriba la prueba del dolo propiamente dicho, porque tú dirás, bueno, pero ¿cómo se puede probar lo que piensa alguien en su yo interno? Bueno, quizás con la apariencia externa del hecho se puede demostrar. Es decir, si te apunté y te disparé en el estómago, mal podrías decir que era con un ánimo netamente lesionante, porque te estoy disparando a nivel de una zona noble que puede causar la muerte. Entonces, a partir de elementos externos se puede demostrar esa intención. Pero el problema es cómo demostrar cuando no se ha tenido la intención, más sin embargo, se representa la posibilidad. Un sí pero no o un no pero sí. Es decir, no quise matar, pero la representación estaba presente en el ámbito de un actuar consciente, porque evidentemente alguien ha de haber actuado de una forma con conciencia plena, aunque quizás la voluntad no sea una voluntad aflictiva, pero sí se representó esa posibilidad. Entonces, como pueden ver, el problema de esas tenues líneas que se sustente en el ámbito de la prueba. Ya no solamente es un problema de referencia típica, que no lo podemos encontrar en una norma, sino que ya es un problema también de demostración. Ello evidentemente está tocando de alguna forma el principio de legalidad sustantiva, artículo 49.6 de la Constitución y el primer artículo del Código Penal. Obviamente que a nivel práctico, quien ejerza la defensa y a quien se le aplique a su defendido, enrostrarle la categoría de un homicidio, título de dolo eventual, lo primero que tendría que hacer es tratar de ubicar de que no tuvo la intención ni siquiera esa representación y que cuando mucho pudo haber tenido era culpa consciente y por lo tanto el dolo eventual se aproxima bastante al tema de la culpa consciente. Bueno, vamos a abordar un ejemplo que yo siempre he manejado en mis cursos. Imagínense ustedes que hay una misión vivienda, están construyendo un edificio a la orilla de una avenida, en alguna calle importante, en alguna avenida importante de la ciudad de Caracas. Y entonces se encuentran en la platabanda, en la terraza de ese edificio. Imaginémonos uno de estos edificios que están circundando aquí nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y entonces es un lunes en la mañana. Y están los obreros en ese último piso después de haber terminado esa obra en la terraza y se encuentra con que hay unos troncos, una madera. Tú sabes esa madera con la cual se hace el encofrado de las paredes, ¿no? Entonces se coloca la madera, adentro se coloca el concreto, el cemento y así se logra los perfiles de la pared. Y entonces le dice un obrero a otro que está allí en ese lunes, en la primera hora de la mañana. Imagina un día en que comienza actividad, imagínate un edificio al lado de la avenida Urdaneta, al lado de la avenida, la avenida central de Prado del Este, en cualquier avenida concurrida en el ámbito de la ciudad. Y entonces le dice uno al otro, mira, vale, mira quién está subiendo, el maestro de obra. El capataz dijo que cuando él llegara el día lunes, él no quería ver esas maderas allí. Oye, nos va a despedir, no va a seguir contratando para las otras obras con las cuales hemos vivido durante los últimos 5 años como obrero de la construcción. Así que nos puede despedir. ¿Y qué hacemos con la madera? El capataz está subiendo, allí está subiendo por el ascensor o por las escaleras. No sé si en realidad esos edificios de la Misión Vivienda tienen ascensor o tienen escalera. Va a llegar y va a ver la madera. Y entonces a ellos no se les ocurre mejor idea que lanzar la madera al aire en plena avenida y que caiga abajo. Si esta fuese una clase en la cual yo tenga
feedback con los alumnos. No quise dedicarme exclusivamente sin las preguntas iniciales, todavía el tiempo que hemos perdido. Y yo le preguntaré a alguno de ustedes qué probabilidad habría, le preguntaré, qué sé yo, vamos a ver a quién está por aquí, le preguntaré qué sé yo, a Rosmar Corrales, qué probabilidad de que esas maderas le caigan a una persona y la maten, estaría presente. Entonces la persona, a lo mejor el alumno o la alumna me respondería un 97%. Y yo le diría, oye, vale, tú si eres exagerado, o sea, 97%. Yo digo que es más. Yo digo que hay un 99% de que esa madera le pueda caer a alguien y matarlo. El problema, mis amigos, es que nadie podría decir un 100%, porque hay eventualidades, hay circunstancias que el azar, la suerte, el albur pudiera estar presente, gracias a Dios, para no lesionar y para no matar a alguien. Y pudiera estar presente que esa madera le caiga al lado a una persona o caiga sobre un vehículo, pero y uno voltea, oye, vale, pero ¿qué es eso? Pedazo de loco, ¿qué estás haciendo? Esa posibilidad existe. Entonces, se dan cuenta que el tema del dolo eventual siempre es un tema de resultado. Si tiene que habilitarse el resultado. Algo así como que no podría darse una especie de homicidio en grado de tentativa o en grado de frustración incompleto a título de dolo eventual, porque tendría que darse un tanto el resultado, ¿ok? Porque no se tuvo la intención de causarle la muerte a otro, más la representación, si estuvo presente. Si asumimos la categoría de que lo eventual está en el ámbito de la voluntad y no en el ámbito del elemento cognitivo. Entonces, otro ejemplo, qué sé yo, un tipo bajando por una avenida muy concurrida, manejando un vehículo, Avenida Baral, para hablar de una avenida que a lo mejor muchos de ustedes conocen en el centro de la ciudad, en sentido norte-sur, y andaba manejando un carro a las 12 del día, ahora mismo en diciembre, con mucha gente transitando por allí, comprando los ingredientes para las hallacas, allá en el mercado de Quinta Crespo. Y entonces la persona está manejando a alta hora de velocidad, hablando por el teléfono celular, con medio frasco de whisky en la cabeza y encima con los frenos malos. Entonces, oye, a lo mejor no ha tenido la intención de atropellar a nadie, pero sí se ha representado esa posibilidad, ese alguien. Fíjense que hay ejemplos de ejemplos. Ustedes recuerdan, a lo mejor ustedes son muy jóvenes toditos ya, ni se acordarán de un señor que se llamaba Michael Jackson. Ahorita acaban de sacar un documental, no sé cuántos años cumplió su famoso álbum, Thriller. Ustedes recuerdan aquella famosa imagen que le dio la vuelta al mundo, en la cual Michael Jackson sacaba a un hijo, supuesto hijo que tenía, en un balcón, allí creo que era en París, ¿verdad? Y lo tenía así y lo expuso ante toda la gente que estaba abajo. Mostró, sacó al infante de meses, de semanas, y así lo expuso ante todo el mundo que, bueno, nunca se cayó, ¿ok? Pero existiría la posibilidad de haber cometido un infanticidio. Bueno, eso no ocurrió, pero la posibilidad estaba allí representada. Entonces, ese es el tema del dolo eventual. Es decir, la posibilidad de la ausencia de intención, pero con la existencia de una representación. Un tanto extraño. Ausencia de intención de afligir, estamos hablando de muerte, estamos hablando de homicidio, homicidio a título de dolo eventual, de causar la muerte, pero con la posibilidad de representarlo. Entonces, ello se entronca fundamentalmente con el concepto de dolo. Ya lo hemos hasta el cansancio abordado. Artículo 61 del Código Penal. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Bajo este prisma, haber tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, el concepto de la representación es de tal nivel que a lo mejor
tiñe completamente la intención y es una representación en la cual se sinonimiza la intención, a pesar de que no se ha propuesto el resultado, pero la representación de alguna forma encaja perfectamente en todo el ámbito de la intención. Fíjate que lo malo del derecho o lo bueno del derecho penal es que no podemos abordar categorías actuariales, estadísticas. Cuando yo le preguntaba a ustedes qué probabilidad habría de que los troncos de madera le cayeran a alguien y lo matara, ¿verdad que así no es la manera de abordar la responsabilidad penal en base a categorías porcentuales? Es decir, de un 80, de un 90, la norma debe ser plena para todo caso, para todo tipo de conducta, realizando el mismo supuesto de hecho. ¿Saben ustedes que dentro de las modalidades del actuar culpable ya o se hace a título de dolo o se hace a título de culpa? Lo que justifica la actuación dolosa es precisamente el albedrío, el discernimiento de lo malo y de lo bueno. Si dejamos de lado la concepción psicologista del dolo, la concepción psicologista de la culpabilidad en el sentido que es el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, y afirmamos la idea que es la perfecta noción del carácter antijurídico de una conducta que más sin embargo no conduce a una no abstención por parte de alguien, sino la realización de una conducta en procura de esa aflicción, de esa norma, que violar la norma, de que de alguna forma hace proteger un determinado bien jurídico. ¿Y qué es lo que justificaría la culpabilidad culposa? Bueno, el llamado incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. No tuve la intención, pero tengo deberes de cuidado que cumplir y debo hacerlo bien. ¿Y por qué yo hago la referencia? Porque generalmente podríamos hablar de dolo eventual cuando ambos supuestos, el supuesto doloso y el supuesto culposo, se encuentre presente en una relación normativa. Es decir, que mal pudiéramos hablar de dolo eventual cuando esas categorías no se encuentren compartidas dentro de ese cuerpo normativo. Fíjense que no es solamente el título, el homicidio, hay homicidio doloso y hay homicidio culposo. Y entonces ello nos obligaría, bueno, si existe la modalidad culposa, atenderíamos la referencia constitucional al indubio pro reo, la norma que más favorezca al reo. Sí, bueno, claro, es cuando una imprudencia sea de tal nivel, ¿verdad?, que se ubicaría en el ámbito de una responsabilidad dolosa, pero a fin de cuentas es una imprudencia o una negligencia. Entonces, es por ello que el tema del dolo eventual se muestra franco, se muestra claro frente a hipótesis que desarrolle el concepto de la culpabilidad dolosa y de la culpabilidad culposa. No puede ser una mezcolanza. El dolo eventual no puede ser una mixtura entre dolo y culpa, porque la mixtura entre dolo y culpa lo contradice el propio ordenamiento jurídico penal. Es como agua y vinagre que no se unen, ¿verdad? O yo no sé si es el aceite, perdón, el vinagre o el aceite, que no se unen. Es decir, la justificación para la responsabilidad es distinta. En un caso, ¿verdad?, se tuvo la intención, se tuvo la noción de poner en peligro un determinado bien jurídico, y en el otro caso es un incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. La justificación filosófica de la sanción es distinta en cada caso. Mal podríamos asumir una mixtura. Pero fíjense que sí, el problema en el dolo eventual es cuando hay supuestos que son de carácter doloso y hay supuestos que son de carácter culposo. El homicidio, las lesiones que la tiene en su versión dolosa, 413 y siguiente del Código Penal, y en su vertiente culposa, 420. ¿Por qué no podríamos hablarlo en el peculado culposo, ley contra la corrupción, en función de su relación con el peculado doloso, o en el caso del artículo que se encuentra presente en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que es la legitimación
dolosa de capitales versus la legitimación culposa de capitales. Es decir, figuras en las cuales existe un rasero que comparten supuestos, pero que el elemento subjetivo, el elemento culpabilístico es fundamentalmente distinto. Bueno, mis estimados, todo esto del dolo eventual, porque recuerden ustedes que ese dolo se concibe en una noción cognitiva. La noción cognitiva del dolo, el elemento cognitivo del dolo, es la noción de la capacidad aflictiva de mi acción o omisión, pero también la noción de la incolumidad del bien jurídico. El bien jurídico se encuentra inalterado, inalcanzado todavía, más bien espera por mí. Y es por ello que se da el otro elemento del dolo, que es el elemento volitivo. Voy en procura de afectar esa incolumidad de ese bien jurídico. Ello como explicación de los elementos del dolo, y que por lo tanto también los autores se debaten sobre el carácter eventual o no. Fíjense que es el elemento, eso del elemento cognitivo y el elemento volitivo tiene una referencia normativa. Cuando en el 62 del Código Penal, en su encabezado se indica: no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Entonces, conciencia, enfermedad que resta conciencia, o enfermedad que resta libertad. Enfermedad que resta representación, o enfermedad que resta voluntad en el ejercicio de la acción. Bueno, esto del dolo eventual tiene evidentemente una referencia doctrinaria. Esto de la referencia doctrinaria del dolo eventual, digamos, es previo a su referencia jurisprudencial. Una aparente ausencia de previsión expresa, con lo cual violaría el principio de legalidad, siendo que la primera decisión por una mayoría simple, una mayoría muy precaria, la primera vez que se adoptó el criterio fue el 21 de diciembre del año 00 de la Sala de Casación Penal, revocándome una decisión mía. Entonces yo los invito a que vean la segunda parte de esta disertación. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta, para continuar con esta explicación muy personal del tema del dolo eventual. Gracias.